Y bueno, pues muchísimas gracias a esta iglesia, a los pastores, gracias a la pastora Ale, a la pastora Mere, gracias porque han sido también puntos, mujeres muy importantes en mi vida para seguir creciendo en la gloria del Señor, para poderle servir a Él, ¿verdad? Y el día de hoy, gracias por darme esta oportunidad. Venimos a hablar de nuestro testimonio que el Señor ha hecho en nosotros, de ese testimonio tan maravilloso donde el Señor te rescata de esa mala manera de vivir, te trae a su casa y cuando estabas hecha polvo, hecha cenizas, cuando ya el mundo estaba, cuando el mundo ya no volteaba a verte, cuando ya te había desechado, es cuando el Señor te levanta con gloria y te trae a tu casa, te viste de ropas blancas y te trae para que habites en su casa por siempre. Amén. El día de hoy les traigo un testimonio que yo viví. Mi hijo, si me haces favor de ponerme la pregunta con la que voy a empezar. Vengo a darles mi testimonio y tengo unos libros. El Señor dio las puertas para que yo escribiera un libro que se llama Celda de Luz. Y el día de hoy empezamos con una pregunta que es la siguiente diapositiva, que dice, me pasa la siguiente, ¿y tú en qué cárcel te encuentras hoy? Hazte esta pregunta el día de hoy. ¿En qué cárcel te encuentras el día de hoy? Porque mi testimonio es que yo estuve en la cárcel por 10 meses y me di cuenta que acá afuera, aún estando libres, estamos en cárceles de la amargura, de la angustia, del miedo, de la ansiedad, del coraje, de la falta de perdonar. Hasta que estuve ahí y me di cuenta que estamos acá afuera presos de todas estas cosas que Satanás viene y te viene a escuchar, te viene a hablar al oído y te viene a decir mentiras y te quiere tener atrapado, atrapada en esas angustias, en esas cárceles, donde Cristo ya vino a liberarte, donde Cristo ya vino a hacerte libre por su preciosa sangre, ¿verdad? Y bueno, les quiero dar un poco el testimonio de mi vida. Los pongo en contexto. Bueno, yo soy Elvia Palacios, yo nací en Fresnillo, Zacatecas, en México, y soy una mamá de 3 hijos, de Andrés, de Elena y de Leonardo. Gracias a Dios tengo el privilegio de que el Señor tuvo la misericordia de rescatarme. Yo estuve en una cárcel literalmente, ¿verdad? Pero me daba cuenta de esto. Los pongo más o menos en contexto y si quieres, mi hijo, por favor, me pones la siguiente página. Estamos viendo que el Señor, aun cuando yo estaba en ese lugar, no entendía por qué me había pasado todo esto en ese lugar en el que estaba, pero dice su palabra en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Él te conoce aún antes de que nacieras. O sea, cuando tú estás pasando pruebas en tu vida, no, a veces no comprendes o dices, oh Dios, me ha olvidado, pero no, el Señor tiene planes perfectos para ti.
Él conoce hasta el último cabello que tienes en tu cabeza. Entonces, cuando yo viví esta tribulación, esta cosa ahí en la cárcel, en ese momento yo no conocía del Señor. Yo decía, yo era católica y yo no iba a la iglesia ni nada de eso. Yo no conocía al Señor. Y entonces cuando caí ahí y ahora me doy cuenta que si me haces favor ponerme las siguientes diapositivas, mijo, de gran favor, en el capítulo 2, ahí. Los quiero poner un poco en contexto. Bueno, cuando yo era pequeña, nací en una familia muy pobre, donde éramos 9, pero aparte mi mamá crió a otros 6 primos porque se murieron mis tías. Y mi mamá era mamá soltera, entonces éramos más de 15 personas en un cuartito, dormíamos todos así como todos alineados en el piso, no teníamos que comer a veces, y ahí lo que se tenía que hacer es que mi mamá nos mandaba a la escuela hasta sexto y era todo, ya después te tenías que poner a trabajar y aportar para la casa. Y comíamos pues a veces sopita, frijoles y a veces muy apenas cuando teníamos dinero pues huevito, ¿verdad? Y entonces pues Dios hizo, yo veo, ahora que volteo hacia atrás, veo que el Señor siempre nos tuvo de su mano. Y desde los 11 años pues empecé a trabajar desde pequeña. Y ahí en esos momentos cuando el Señor ya empezó y empezó a abrir mi mente y empecé a decir, yo quiero estudiar y yo soy estilista por más de 35 años. Y gracias a Dios pues me fue muy bien. Cuando yo decidí ir a la Ciudad de México a estudiar, yo no tenía nada de dinero. Yo recuerdo que yo decía, yo quiero ir a estudiar a una escuela, que venían unos españoles a la Ciudad de México a abrir su primera escuela, y mi sueño era ser como que la mejor estilista. Y yo me fui sin un peso en la bolsa, bueno, llevaba unos 3 trapitos en una bolsita, y iba a esa escuela, y yo decía, aunque duerma abajo de un puente, yo voy a estudiar esa escuela porque mi sueño era ser la mejor estilista. Y yo recuerdo que llegué allá a la Ciudad de México sin un peso, pero el Señor me empezó a mandar ángeles, me empezó a mandar personas que me ayudaron, y ese mismo día una persona me dijo eh, que de dónde era, y me dijo, no te preocupes si no tienes, porque yo le decía, no tienes aunque sea un lugar donde pueda pagar poquito para poder dormir esta noche. Y me dijo, no, tú vienes a mi casa, y gracias a Dios en esa casa me abrieron las puertas y gracias a Dios estudié allá lo que yo quería estudiar. Después, cuando conocí a los europeos, el Señor me abrió las puertas para irme a estudiar a Europa, lo mismo, y entonces fue que empecé a ser una estilista pues más cotizada, y cuando regresé a Zacatecas, yo regresé con unos conocimientos muy buenos y yo empecé a dar los servicios más caros y me empezó a ir muy bien. Después de eso, también estuve trabajando en la televisión. Si puedes darme la siguiente diapositiva. Estuve a nivel nacional trabajando de conductora. Esto solamente se los digo para que vean ahorita cómo va a ir cambiando la cosa. Yo en esos momentos, cuando yo empecé a tener tanto éxito en lo que hacía, empecé a trabajar en conducción, a ser la mejor estilista, a hacer comerciales. En la siguiente diapositiva se ve cómo grabé un comercial para Garnier a nivel internacional y todo. En esos momentos yo empecé a ser una mujer soberbia, egoísta,
que solamente pensaba pues en superarse. Creo yo que cuando uno anda en el mundo lo único que quiere uno es más y más y más y más. Un mejor coche, mejor ropa. Siempre es un hueco que no llenas y siempre quieres estar como al nivel de otros que ni puedes estar. Y ahí fue donde conocí como los mejores carros que me podía comprar, todo lo mejor en cuestión del mundo. Tuve dinero y hice lo que quise en Europa, en México y en todo. Fui una mujer muy exitosa. Y yo empecé muy chiquita, abrí mi estética a los 15 años. Si me das las siguientes diapositivas, por favor. Ahí está donde estoy grabando el comercial para mí. Y luego ya viene la siguiente diapositiva donde se ve que abro mi estética a los 15 años. La siguiente diapositiva donde mi estética, ya cuando regreso de Europa, ya ahí ya se ve una diferencia. Bueno, ese es ponerlos en contexto. Pero las siguientes diapositivas es cuando ya el Señor viene. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde ya el Señor viene a mostrarme algo diferente a mi vida. Esa mujer, pues, esa mujer muere. Esa mujer exitosa del mundo se queda. Porque viene una noche, un 14 de febrero, de diciembre, donde tengo que ir a esta cárcel para llevar un proceso de inculpabilidad. Y ahí, cuando mi hijo Leonardo tenía 1 año 7 meses, mi hija Elena tenía 8 años y mi hijo Andrés tenía 13 años. No menos, tenía 10, 11 años. Cuando llegué a ese lugar oscuro donde solamente se escuchaba las cadenas, el ruido de los radios, como que me aturdí y no sabía ni qué había pasado. Era una noche donde casi iba a ser Navidad, donde siempre como familia estábamos. Y ahora ya no tenía mis hijos. Ya esa mujer ya estaba encerrada ahí en esa oscuridad, en ese cuarto. Había un espejo, había ese día en la noche, eran las 11 de la noche. Me agarraron, me esposaron, traía mis manos atrás y me aventaron a la celda. Y había una mujer que estaba fumando marihuana y se reía, se burlaba. Ahora que volteo atrás decía, o sea, la burla de Satanás. Gracias. Se burlaba esa mujer, no me conocía. Hacía burlas y fumaba y me aventaba el humo en la cara. Yo no sabía que era la marihuana y en esa noche conocí el olor de la marihuana. Había un espejo muy chiquito y solamente me veía mis ojos, unos ojos totalmente demacrados, cansados. Y yo dije, Señor, morí. Dios, morí, o ¿dónde llegué? Pensé que había llegado al infierno. Llegué a ese lugar oscuro y me vi en el espejo, en ese espejo, y no sabían, realmente yo no sabía, hubo un desconecte completo, completamente desconectada de mi alma.
En la siguiente diapositiva, mi hijo, por favor, ahí en ese momento, en mi libro, en el capítulo 5, hablo de esa mujer, después de ser una mujer tan exitosa, tan llena del mundo, ahora tenía que limpiar frijoles todos los días. Eran costales de frijoles llenos de tierra roja, y como era diciembre, pues las manos se agrietaban, salía sangre de las manos, tenía que trapear pasillos, y cuando estábamos limpiando los frijoles, así en las orillas cantaban los cuervos, unos pájaros negros, siempre estaban ahí cantando y cantando los pájaros. Y el trato, pues obviamente también convivir con otras mujeres que platicaban, ellas se reían, se burlaban de cómo mataban porque andaban en los cárteles. Y decían, ¿te acuerdas cómo matamos a aquella persona? ¿Cómo la hacíamos que bailara antes de darle tiro de gracia? Y ellas decían, y a veces cuando yo me ponía a leer la Biblia, porque en esos momentos, cuando llegué a ese lugar, pues yo pedí una Biblia. Y había una mujer que me escupía en la cara y me decía que ya no leyera la Biblia. Y ella era una sicaria, a ella le dieron en esos momentos cuando yo estuve, le dieron 157 años de cárcel. Y me decía, no me contestes nada, porque si no, allá afuera están tus hijos y yo puedo también hacerles algo a tus hijos. Entonces aparte era vivir en un cuarto, en una celda. Después empezaron a llegar más y más mujeres y éramos al último 14 mujeres en un cuarto de 3x3 con un solo baño, en una convivencia increíblemente difícil. Fue muy difícil en esos momentos, pero yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque Él ya tenía un plan para mí. Y ahora que estoy en este lugar, veo que el Señor es el que hace maravillas. Y ahora yo le sirvo a mi Señor. Esa semana, cuando conocí al Señor, sabía cómo estaba todo el problema. Daban 40 años de estar en la cárcel, pero el Señor sabía, y Él es justo. A Él no le puedes mentir. Y entonces, después de ir a trapear los espacios a 5 de la mañana, me quedé dormida como 5 minutos. Y cuando me quedé dormida, vi a un hombre vestido de blanco. Yo estaba acostada en la cama de cemento y en un lado estaba un hombre hermoso vestido de blanco, orando por mí ante el Padre. Él estaba orando, no me dijo nada, solamente yo volteé y lo vi con sus manos volteando hacia el cielo y estaba hincado. Y él estaba orando por mí. Y gracias a Dios yo al otro día salí de ese lugar, para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Y ahora, pues yo vivo con un propósito. Y mi propósito es Cristo. Y Él me ha estado preparando para yo venir y hablarles de mi testimonio. Él me ha estado abriendo puertas para que yo me prepare en su palabra. Él me está abriendo el entendimiento, estoy discerniendo su palabra, estoy escudriñando su palabra más a profundidad para poder servirle. Ahorita tengo un ministerio en las redes sociales, es donde yo me muevo mucho, y aún así pues la gente, o sea, el Señor me puso ese ministerio y la gente me habla. Yo diariamente comparto de la palabra, o ahí mismo en la estética yo comparto de su palabra.
y él me manda gente para que yo la ministre y para que la ayude, y yo, así es como le sirvo al Señor. Y yo hago lo que el día de hoy yo ya tengo el propósito de mi vida, que es servirle a Cristo. Y tengo un canal también, si puedes poner ahí, ya casi es más bien la última diapositiva, mijo, por favor, para si los que quieran tomar una foto, ahí pueden tomar una foto y toman el QR. En base al QR ya se van al canal de YouTube que tengo, donde hago entrevistas a pastores o a gente que ha sido transformada por el amor del Señor. Y pues doy gloria y honra también. Ay, ahí también había puesto unos versículos aquí en la presentación, que no quiero irme sin decírselos. Dice su palabra, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El siguiente versículo dice, en el Salmo 138 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, durará para siempre. Con este versículo sé que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para ti, para mí, para todos, ¿verdad? Y le damos honra y gloria a Él. Si quieren el libro, ahí afuera está, va a costar $15 para los que lo quieran comprar, para que lo puedan leer, para que lo puedan disfrutar, y si les puede ayudar en algo también, ¿verdad? Porque es un testimonio real que el Señor ha hecho. Les doy gracias a la pastora, a su esposo que no está, el pastor. Doy gracias a ustedes por escuchar este testimonio y Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias por escucharme.